Bueno, pues a continuación realizaremos una breve exposición acerca de los tipos de condensación, la definición de vaporización, un pequeño experimento y los ejemplos de condensación y evaporación. Y sin más y menos, comencemos. Bueno, yo les vendré hablando de lo que es el fenómeno físico de la condensación. Empezaremos con una definición, el cual es que el fenómeno de la condensación es el cambio del estado físico de una sustancia del estado gaseoso al estado líquido. La condensación es un proceso físico ya que altera solamente las propiedades físicas de la sustancia, haciendo estos cambios reversibles. Como podemos ver en la siguiente imagen, los líquidos tienen tres fenómenos y cada uno depende de las condiciones de las cuales están expuestas. La condición más normal y más importante es la temperatura, que dependiendo de cuál esté, si tenemos unas temperaturas muy altas, de líquido se convierte a gas. Si tenemos temperaturas muy frías, de líquido se convierte a sólido. Así que esto por esto es la materia de transferencia de calor. Como puedes ver en las imágenes, como el vapor al bajar una temperatura se convierte en agua que en pocas palabras tiene una densidad más alta que el vapor. Mi nombre es Pablo Martínez Barroso y seguimos con el fenómeno físico de la condensación. En este caso se explicarán los tipos de condensación, los cuales haremos referencia desde un punto de vista práctico de la ingeniería, que son condensación de película, condensación gota a gota y condensación de contacto directo. La condensación de película, en este método el condensado humedece la superficie y forma una película líquida en ella que se desliza hacia abajo bajo la influencia de la gravedad. La condensación de película da como resultado tasas de transferencia de calor bajas, ya que la película de condensado impide la transferencia de calor. El grosor de la película formado depende de muchos parámetros, en ellos incluida la orientación de la superficie, la viscosidad, la velocidad de condensación, entre otros. Cuando decimos que la tasa de transferencia de calor se reduce es debido al vapor entre la superficie y el fluido en contacto, provocando así una superficie de aislamiento entre ellos. Condensación gota a gota. En este método el vapor condensado forma gotas en la superficie en lugar de una película continua. Esto puede ocurrir cuando la superficie no humedece o estas gotitas de la superficie son quitadas por flujo externo o por la gravedad. El vapor está en contacto directo con la superficie en la mayor parte del área y por lo tanto las tasas de transferencia de calor son mucho más altas, ya que hay muy poca resistencia del flujo de calor entre el vapor y la superficie. Las gotas son desarrolladas en los sitios de nucleación, que son los puntos de imperfecciones de la superficie como fosas, rasguños y cavidades. Estas gotas crecen en tamaño a medida que se condensa más vapor en su superficie expuesta. Condensación de contacto directo. Este método ocurre cuando el vapor se pone en contacto con un líquido frío, como en los condensadores de chorro. El agua de enfriamiento se rocía sobre el vapor de escape y existe un contacto directo entre ambos, y es cuando ocurre la condensación. En este proceso es muy rápido y eficiente, pero aquí se mezclan ambos fluidos, aunque si vemos sus ventajas a diferencia de los otros, es más simple en el diseño, menos problemas de corrosión y menos costos en el mantenimiento. Hay mayores tasas y áreas de transferencia. Buenas tardes o buenos días, mi nombre es Francisco Gustavo Chávez Razo y yo les hablaré sobre el tema de la evaporación. ¿Qué es la evaporación? La evaporación es un proceso físico que consiste en el paso gradual de un líquido al estado gaseoso. Como consecuencia de esto ocurre un aumento de temperatura. ¿Cómo se provoca? Esto se provoca al aplicarle una cierta temperatura a un líquido. Lo que pasará es que las moléculas comenzarán a agitarse, entonces se llenarán de energía y se van a llenar de cierta energía que, que lo que hará es que se separará de la unión que la unía al líquido. Entonces, aquí como podemos ver en la imagen, en el recipiente izquierdo tenemos ahí que le están aplicando una cierta temperatura en la cual el agua solamente está caliente
Y en la imagen de la derecha tenemos otro recipiente en donde le están aplicando una temperatura mayor que la del recipiente de la izquierda. Y como se pueden ver, ahí se pueden ver varios puntos en los cuales estos representan la evaporación. Y como se puede ver, se están desprendiendo del líquido porque le aplicaron una mayor temperatura en la cual, como dije, las moléculas empezaron a agitarse, se llenaron de energía y como consecuencia de esto, pues el agua se empezó a evaporar, que es como se puede ver en la imagen. Algunos ejemplos muy básicos sobre esto puede ser cuando llueve, se crean charcos y cuando sale el sol le va transmitiendo una cierta temperatura y conforme va pasando el tiempo, el sol le va a ir transmitiendo más y más temperatura, lo que hará que las moléculas empiecen a vibrar y transmitir una cierta energía que hará que se separe del agua, lo que hará que se evapore también. Otro ejemplo puede ser cuando uno tiende la ropa pues está mojada, igual con el sol, conforme va pasando el tiempo, se le va aplicando una cierta temperatura y el agua empieza a evaporarse. Mi nombre es Anuar Miguel Vargas Esquivel y les estaré brindando un experimento acerca de cómo es que sucede la evaporación. Bueno, pues para realizar el experimento, como ya se había mencionado anteriormente, vamos a necesitar agua caliente, un poco de alcohol, una bolsa. Claro, la bolsa no tiene que tener agujeros ni nada por el estilo, y un recipiente. Ahora, como siguiente paso, vamos a tomar nuestra bolsa. Bueno, este paso ya lo adelanté. Vamos a tomar nuestra bolsita y la vamos a llenar con un poco de alcohol, como ya dijimos. Pero, si se fijan, la bolsa no debe de tener aire. Ya está completamente sin aire. Esto lo comprenderán un poco más adelante el por qué. Vamos a ingresar nuestra bolsa con alcohol al recipiente y posteriormente vamos a vertir el agua que hemos calentado. Ahora bien, recordaremos que inicialmente nuestra bolsa estaba completamente sin aire. ¿A qué se debe esto? A que se ha generado vapor dentro de la bolsa. ¿Por qué sucede esto? Pues se debe a que no todas las moléculas poseen la misma energía cinética, ya que las moléculas que se encuentran en la superficie van a poseer más energía cinética que las de el fondo, la cual será mayor la energía a la energía potencial de atracción que ejercen las moléculas. Estas podrán desprenderse, provocando así el abandono de estado líquido a gaseoso, lo que comúnmente conocemos como evaporación. Pues bien, ¿qué fue lo que pasó con la bolsa? La bolsa comenzó a inflarse. Esto significa que el alcohol comenzó a evaporarse. El alcohol se evaporó debido a que suministramos calor con el agua caliente y este provocó que se empezara a evaporar el alcohol, provocando así que se inflara de aire la bolsa. Y aquí se puede observar que tiene aire. ¿Por qué se debe esto? Esto se debe a que ya alcanzó un equilibrio entre la fase líquida y la fase de evaporación. No quiere decir que no se siga evaporando el líquido. Lo que pasa en este punto es que alcanzó una fusión entre la evaporación y la condensación, debido a que el líquido se está evaporando, pero la bolsa empezó a sudar ya que está cerrada y pues regresó a su estado líquido. Pero como dije, sigue evaporándose, pero a la vez sigue con la condensación. Y pues sería todo. Hola, mi nombre es Juan Ignacio. Daré ejemplo de los temas anteriores que de ebullición y evaporación. Para este caso estudiaremos la planta nuclear. ¿Qué es una planta nuclear? No es más que una planta termoeléctrica. Se compone de 3 edificios principales: el edificio de las turbinas, el edificio de la torre de enfriamiento y el edificio del reactor. ¿Cómo funciona?
A continuación les muestro un diagrama del funcionamiento de una planta nuclear. Principalmente se compone de reactor y de varios condensadores y de generador, de los generadores de la torre de enfriamiento. Como podemos ver, el reactor se encuentra constituido por un circuito con una bomba que hace circular agua de alta presión, que son como 160 bares, y a una temperatura de 570 grados Fahrenheit. Esto debido a después de una reacción de fisión, se calentó el agua, absorbió esa energía de la fisión y se lleva toda esta agua a un condensador que se transfiere la energía mediante este dispositivo que se llama intercambiador de calor. Se hace pasar agua a altas temperaturas, se calienta el material y como ese material está en este tipo de dispositivo que almacena agua fría, se calienta, evapora. Aquí vemos el ejemplo de evaporación. Se lleva hasta el edificio de los generadores, que es donde se hace girar una turbina que genera corriente eléctrica de corriente alterna. Después se reutiliza el vapor, se condensa mediante un circuito externo de agua fría proveniente de la torre de enfriamiento. Se condensa, se convierte en agua y se hace volver a fluir hacia el edificio del reactor mediante una bomba. Esto formará como un tipo de circuito donde se reutilizarán varias veces el agua y principalmente así funciona de manera rápida. Aquí se evapora, cambia su fase de líquido a gas y acá se condensa, se convierte de gas a líquido.